Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hermanos, hermanas, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Los Creyentes. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in wa ashhadu a la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. En el nombre de Allah, que la paz y las bendiciones sean con el mensajero de Allah, con su familia, sus compañeros y todo aquel que lo siga hasta el día del juicio final. Un saludo de paz. Bienvenidos a este podcast episodio. Soy la hermana Karen Ríos de Ojalá Foundation y hoy estaremos traduciendo el trabajo de la hermana Lina Tlaib, donde da el tafsir o explicación de la parte de Sura al-Baqara o Sura de la Vaca con los versos 37 al 39. A continuación, tendremos la recitación de nuestro hermano mexicano Hafid Abdul Karim. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Me refugio en Allah, del desterrado Shaitán, en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Pero le fueron inspiradas a Adán unas palabras de su Señor para que pudiera expresar su arrepentimiento. Y Dios aceptó su arrepentimiento, porque Él es el indulgente, el misericordioso. Dije, desciendan todos de Él, cuando les llegue de mí una guía. Quienes la sigan no habrán de sentir temor ni tristeza. Pero quienes no crean y desmienten mis signos serán los habitantes del fuego, donde morarán eternamente. Hermanos y hermanas, los versículos del podcast de la semana pasada están conectados a los versículos de esta semana, que son los versículos 35 a 39 de la Sura de la Vaca. Estos hablan sobre la prueba y la caída del profeta Adán, que la paz sea con él, su creación y su respuesta a un mandato, y también la caída de Iblis, cuando desobedeció al mandato de Allah, el Altísimo. Estos versos son muy importantes para nosotros reflexionar como todos los demás versos del Corán. Los vamos a explicar detalladamente ya que su explicación viene con sabiduría. De acuerdo al Corán, el demonio fue creado de fuego y el profeta Adán fue creado de barro. El demonio era un genio, no un ángel común. Como muchas personas tienen el concepto erróneo del demonio y piensan o dicen que era un ángel porque vivía con los ángeles. Pero aquí podemos ver que Allah el Altísimo creó a los humanos y a los genios. Estas dos creaciones tienen la opción de adorar o no adorar a Dios, obedecerlo o desobedecerlo. Los ángeles, por el contrario, solo tienen la opción de obedecer los mandatos de Dios sin preguntar. El demonio, como estaba con ellos, era un buen genio. Al principio obedecía a Allah el Altísimo y tenía un rango elevado, estando en la compañía de los ángeles. Pero su arrogancia lo cambió. Él se encarga de susurrarnos, nos incita, nos empuja y nos motiva a hacer ciertas cosas.
tenemos que entender que estos son susurros. Estas son pequeñas motivaciones del demonio y sus secuaces o los jinn, los shayatín, que trabajan con él para hacer que desafiemos a Allah el Altísimo. Así es como él realmente hizo con nuestro padre y nuestra madre Adán y Eva, que la paz esté con ellos. Y trató de persuadirlos para que comieran del árbol prohibido, del que Allah subhanahu wa ta'ala les dijo que ni siquiera se acercaran. Él los engañó para cometer el error de ir en contra de las órdenes de Allah el Altísimo, y como resultado también se les ordenó abandonar el paraíso y vivir en la tierra por un periodo temporal. Pero de nuevo, quiero recalcar que esto no fue porque Adán, la paz sea con él, cometió un error, subhanallah. Esto es parte del plan de Allah el Altísimo. Allah creó a Adán, que la paz sea con él, creó los cielos y la tierra, creó una redirección a un lugar donde los escribas serían las autoridades. Su plan, él quiere que los humanos bajen a la tierra y estar allí por un periodo temporal. El Corán no discute qué árbol estaba prohibido. Sé que a algunas personas les gusta saber todos los detalles del proceso, pero la realidad es que 100% de los detalles están con Allah subhanahu wa ta'ala, lo desconocido. Allah solo comparte con nosotros el conocimiento que es importante, que es relevante para expresarnos la lección que se supone que debemos sacar de ella. No importa realmente qué tipo de árbol era o dónde estaba ubicado, eso no va a cambiar la lección en sí misma, así que el Corán no discute qué árbol era el prohibido debido al propósito. Aquí está el hecho de que si a un creyente se le prohíbe hacer algo, entonces no debería hacerlo. Es inevitable que el diablo intentara tentar a las personas a hacerlo de otra manera. Sabemos que hay claro, halal, que es claro. No hay ningún ni siquiera sí o un pero al respecto. Existe un mal, claro, y no hay debate al respecto. Luego está esa área gris. ¿Y qué dijo el mensajero de Allah, paz y bendiciones sea con él, sobre la zona gris y la zona negra? Él dijo, recomiendo que las personas se alejen de los asuntos dudosos. Quiero decir, no te pongas en una posición de duda. Y si tienes duda, simplemente toma la ruta más segura. Realmente así es como se supone que debemos hacerlo. No tomar en cuenta la duda porque algo con lo que tenemos duda termina llevándolos por el camino equivocado. Así que a un musulmán se le enseña a protegerse a sí mismo y no ponerse en una situación dudosa o en un lugar donde se sientan tentados a hacer lo incorrecto yendo en contra de Allah. Entonces, este paraíso fue un ejemplo para el profeta Adán, la paz esté con él, para mostrarle lo que sucederá con su profecía en la tierra. Serán tentados por el demonio, su ejército, y para ir en contra de los mandatos de Dios. Entonces, cuando te fijas en el componente de amar a Allah y temer a Allah, esto es muy importante que amas a Allah, eres consciente de Allah el Altísimo, pero también eres consciente hasta el punto en el que entiendes que Él te está siguiendo, Él te está grabando y serás responsable de tus acciones y realmente depende de Él a quien perdona y a quien castiga. Por eso el componente de amar a Allah nos acerca a Allah el Altísimo para ganar su amor y su recompensa. El componente del miedo es para concientizarnos de que Él está con nosotros donde quiera que estemos, ya sea en público o en privado. Y se habla más de el temor de Allah el Altísimo. Si pensamos que alguien nos ve o no, Allah el Altísimo nos ve. Y los ángeles que están a nuestro lado están rastreando todo para Él. Y Él sabe incluso sin su rastreo. Por lo tanto, entender que Él está con nosotros es un componente muy importante que nos lleva al factor de la esperanza. Y esto es lo que vamos a comprender
en el tafsir, la explicación de hoy, es tener esperanza en la misericordia de Allah y nunca rendirse en eso, siempre pensando bien de Allah, y aunque hagamos algo mal, ya seamos tentados por el shaitán o hacer algo mal y fallemos, debemos apresurarnos a regresar a Allah y buscar perdón, porque la realidad aquí, Adam, la paz esté con él, está siendo enseñado, por ejemplo, de lo que nuestro enemigo es capaz y cuál es su plan y objetivo. Y esto es algo que realmente debemos comprender, que tenemos tres enemigos y claro, uno que Allah el Altísimo hizo muy evidente en el Corán es que dijo, toma a Shaitán como un enemigo. Él es un enemigo para ti y lo único que va a hacerte es desafiar el mandato de Allah. Así que ya sea algo pequeño o grande, tenemos que ser cuidadosos y debemos ser conscientes de que si algo está prohibido o desagradable para Allah, no deberíamos acercarnos en absoluto. Entonces Satanás había rezado a Allah para que le concediera una larga vida para poder demostrarle una cosa, que Adán no es fiel a él y que la mayoría de su descendencia no lo adorará, no serán agradecidos con Allah. Así que él, mira, vas a ver una diferencia ahora, una diferencia única en la forma en que Adán, la paz esté con él, actuó y reaccionó ante el pecado. Y verás cómo respondió Satanás en realidad cuando cometió un error, cómo reaccionó. Y es todo a través de dos atributos. Cuando un pecador es humilde y admite sus errores, se arrepiente ante Allah y crece a partir de ese error. Entonces el error podría ser algo bueno porque podríamos aprender de esos errores. Algunas de las lecciones más valiosas se aprenden cometiendo un error. Entonces tienes cómo el demonio respondió cuando cometió un error. Rectificó sus acciones, intentó volver atrás en lo que hizo, sintió algún remordimiento por lo que hizo mal. No, no lo hizo. ¿Qué hizo él? Se rebeló, se volvió más arrogante y preguntó, en lugar de pedir perdón. ¿Qué pidió Allah? Dame hasta el final de los tiempos, y verás que Adán es débil y su descendencia no va a ser agradecida. Y él mencionó, no agradecido porque no es agradecido con Allah el Altísimo. Es verdaderamente cuando no reconocemos la bendición de Allah sobre nosotros y todas las cosas buenas que Él hace por nosotros, que rechazamos a Allah el Altísimo o no le damos a Allah su plataforma adecuada. Es realmente gratitud, el atributo de la gratitud. Así que está diciendo que Adán no va a ser fiel a él y la mayoría de su descendencia no lo adorará y en esencia no será agradecido a Allah ni reconocerá a Allah. Entonces Allah el Altísimo concedió su oración. Él concedió su oración, respondió a su oración. Él sabía con quién estaba hablando. ¿Sabes cómo a veces a la gente, como si estuvieran avergonzados de pedirle a Allah, como si pensaran que no somos dignos de pedirle a Allah el Altísimo? Este es el ejemplo de decir que todos son dignos de pedirle a Allah. Incluso Iblis, después de cumplir un pecado, hizo una súplica. Él prácticamente suplicó a Allah el Altísimo y le pidió que si le daría hasta el final de los tiempos. ¿Qué hizo Allah el Altísimo? Él respondió con su súplica, él respondió con su dua, y él le dio eso. Así que nunca pienses que, oh, no soy digno de pedirle a Allah el Altísimo, no puedo pedirle a mi Creador. Si Satanás mismo, el desterrado, el que fue expulsado del paraíso, preguntará y pedirá y Allah le respondió, entonces ¿qué? Eso debería decirnos que nunca, nunca
Nunca debemos ser tímidos al pedirle a Allah, porque Él conoce tu condición y te responderá de la manera que Él considere adecuada, ¿verdad? No podemos preguntar a Allah, no podemos dirigir a Allah cómo responder nuestras peticiones, ni cómo ni cuándo responderlas. No podemos tener expectativas de Allah. Pero nuestro trabajo es pedirle, sabiendo que Él nos escucha y responderá de la mejor manera para que sea para nosotros. Así que entender la diferencia entre cuando pecamos y cuando hacemos una buena obra. Subhanallah. El paraíso y el fuego del infierno tiene humanos en él, ¿verdad? Y la diferencia, sin embargo, es un atributo único. Aquellos que llegan al paraíso simplemente se arrepienten humildemente y admiten sus deficiencias y saben quiénes son y muestran esas vulnerabilidades y debilidades a Allah y regresan a Allah con ese corazón sereno y humilde, pidiendo a su Señor y Creador que les perdone. Y Allah el Altísimo perdona. Él es el más misericordioso de los misericordiosos, pero al contrario, aquellos que están en el fuego del infierno también son personas, también son imperfectos, pero fueron arrogantes, insistieron y persistieron en hacer lo incorrecto, rechazando el hecho de que hay una autoridad por encima de ellos, a la que necesitan acudir, a la que necesitan pedir ayuda, a la que necesitan buscar perdón. Simplemente seguían creciendo en su arrogancia, pensando que no tienen que hacerlo, cuando en realidad siempre tenemos que ser humildes y deshacernos de esa arrogancia. Son simplemente un rasgo específico en nuestros corazones. Que Allah nos proteja de la enfermedad del corazón llamada orgullo y arrogancia y nos libere por completo de ella. Así sea. Pero lo principal que hizo que no se inclinara es la arrogancia. Sí, es arrogancia y celos son una de las enfermedades del corazón que verás, pero ahora se convirtió en un celo donde él no quiere que tenga el placer de Allah el Altísimo. Ahora quiere demostrar un punto de lo que voy a derribar. Así que el punto es que debemos deshacernos de esas enfermedades porque esas enfermedades en realidad nos llevan a la dirección incorrecta, nos hacen pensar de manera diferente. Ahora quiero hablar un poco sobre la definición de tauba, el arrepentimiento, porque estos versículos hablan mucho sobre cómo arrepentirse ante Allah subhanahu wa ta'ala. Tauba lingüísticamente significa regresar y legalmente significa regresar de un pecado a la obediencia de Allah el Altísimo. Así que estás admitiendo el hecho de que te quedaste corto, cometiste un error. Ahora no solo estás deteniendo el error, estás regresando del error para obedecer a Allah el Altísimo. Entonces existen reglas cuando se trata de la tauba. Hay reglas, por eso espero que cada uno de ustedes que está escuchando realmente entienda lo que significa tauba y lo que implica. Por lo tanto, la regla de la tauba es obligatoria de inmediato, porque Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, dice, oh creyentes, vuelvan a Allah con un arrepentimiento sincero. Allah subhanahu wa ta'ala nos está mandando y diciéndonos que regresemos, que volvamos. Eso significa que Él está abriendo las puertas para que cada uno de nosotros regrese a Allah el Altísimo y regrese a Allah de cualquier pecado que cometamos, ya sea importante o menor, hayamos caído profundamente en él o no. Si Él te dio esa guía, esa luz para admitir consistentemente que estás equivocado y te vuelves hacia Allah el Altísimo, necesitas entender que Allah te está llamando, Allah te está guiando.
Sigue esa guía. No dejes que Shaitán te engañe más y más, donde caigas cada vez más profundo en tu pecado. Allah, el Altísimo, aquí está haciendo obligatorio, dice, oh ustedes que creen, si realmente creen y tienen fe, vuelvan a Allah con un arrepentimiento sincero. Ahora, cuando hablamos de las condiciones de Tauba, una, si reconocemos que es un pecado, entonces lo que tenemos que hacer es todo lo posible por abandonar el pecado. No podemos simplemente seguir pecando de un lado a otro y no hacemos nada consistentemente para cambiar eso. Así que eso significa que tenemos que mirar el pecado en sí mismo. Cuando nos arrepentimos, tenemos que mirar el pecado en sí mismo. Cuando lo hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, si realmente queremos para haciéndolo algo, tenemos que realmente planificar, detenernos y rastrear lo que hacemos para que sea fácil evitar caer en ello. Así que realmente sabes con quién estás haciéndolo y a qué hora del día, o si estás solo o estás en privado, o qué te hace hacerlo o te atrae hacerlo en un lugar específico que te atrae. Necesitas cambiar eso y limitarlo para poder regresar sin arrepentirte y en realidad regresar a Allah, arrepentirte y evitar ese pecado. No puede ser solo como, bueno, voy a parar, ya sabes, de hacer esta cosa en particular. O voy a parar, ya sabes, mezclar, fumar o cualquier cosa si eliges algún pecado o algo desagradable. Por Allah, que actualmente estás estudiando tú mismo, obsérvate a ti mismo, pregúntate, ¿con quién estoy haciéndolo? ¿Dónde lo estoy haciendo? ¿A qué hora lo estoy haciendo? Así que puedes ocuparte en este tiempo, así que no te liberes de todo, de todos modos, que tengas un tiempo para cometer ese pecado. Segundo, asegúrate de limitar tu tiempo con esas personas, porque esas personas te están incitando, en realidad están justo frente a ti, animándote a hacerlo, y también conoces el lugar que lo está haciendo. Así si reconocemos el pecado, entonces para que lo podemos abandonar y abandonar todo lo que lo fomente. La segunda es lamentar lo que acabas de hacer y la segunda es arrepentirse. Lo que acabas de hacer y la segunda es arrepentirse. ¿Cómo puedes decir que quieres la misericordia de Allah el Altísimo si no te arrepientes de lo que estás haciendo? Entonces puedes admitir lógicamente que estás haciendo algo mal, pero también puedes darte un millón y una excusas sobre por qué estás haciéndolo y por qué disfrutas hacerlo ahora y quizás buscar el perdón más tarde. Pero ese no es el estado mental de una persona que realmente se está arrepintiendo ante Allah el Altísimo. Tienes que desaprobar el acto. Si realmente amas a Allah, eso significa que amas tanto a Allah el Altísimo, que amas lo que ama y odias lo que odia. Entonces, si estás haciendo algo, si pecas, entonces deberías odiar el hecho de que lo que estás haciendo, siendo como tu propio juez de carácter, sintiendo decepción de que eres débil al hacerlo, admitiéndolo y sintiendo remordimiento de arrepentimiento mientras lo haces. No puedes simplemente presumir de un pecado y estar orgulloso de cometer ese pecado y luego decir, bueno, sé que lo estoy haciendo mal, pero sabes de que de todos modos lo disfruto. No tiene sentido, ¿verdad? Queremos abandonar el pecado y queremos arrepentirnos de lo que acaba de suceder. El tercero es determinarlo, sinceramente, para no volver a ese pecado, convirtiéndolo en un plan y una meta. Este es mi objetivo. No voy a volver a él. Voy a hacer todo lo posible para evitarlo. Me voy a trabajar en fortalecer mi fe y fortalecer mi entorno. Y voy a trabajar en fortalecer. ¿Qué significa esto? Es un entorno más positivo. No habrá
muchas veces con muchas circunstancias en lo que pecamos. Nos volvemos muy comunes y se vuelve muy habitual que hagamos esto comúnmente. Así que ahora que tenemos que trabajar realmente duro para poder romper ese ciclo, para romper ese hábito. Y eso no siempre funciona como un interruptor de la luz. Cuando miras incluso solo fumar, solo estoy dando un ejemplo fácil, uno que viene a la mente cuando estás planeando dejar de fumar. Toma un proceso. No puedes simplemente dejar de fumar. Solo hay un pequeño porcentaje de personas que cuando se lo proponen lo dejan de fumar de golpe, pero es raro. Como cuando miras ciertas cosas que hacemos, ya sea menores o mayores, necesitas identificarlo, necesitas no gustarte, necesitas poner un plan de acción para detenerlo. Y si fallas, está bien, arrepiéntete y vuelve atrás, arrepiéntete y vuelve atrás. ¿Qué dijo él? Él dijo a uno de los compañeros que l- le aconsejó en algunas cosas. Él dice que temiera a Allah donde quiera que esté, porque Allah está contigo donde quiera que estés. Y él dijo que sigas una mala acción con una buena acción para poder borrarla. Así que no le está diciendo que vas a ser un ser humano perfecto. Aquí le está dando un consejo de que eres humano. Vas a ser vulnerable, puedes cometer errores, pero si alguna vez te quedas corto, sigue con una buena acción para poder borrarla. Así que cuando hacemos una mala acción, buscamos perdón. Hacemos un plan de acción, nos arrepentimos, intentamos hacerlo mejor para que no volvamos a caer en ello. Pero si volvemos a quedarnos cortos nuevamente y caemos vulnerables a nuestro deseo o en defectos, volvemos atrás. Allah debemos regresar rápido y arrepentirnos, tratar de reemplazar esas cosas malas con algo bueno. La cuarta es que debe de hacerse dentro de un plazo de tiempo. La tauba, que es antes de la agonía de la muerte o antes de que el sol salga por el oeste. Ahora, Allah el Altísimo, en cada momento que estamos despiertos, nos da una oportunidad para volver a Él. Él nos está dando la oportunidad de rectificar nuestras acciones. Él nos está dando la oportunidad de corregir nuestros asuntos. Él nos está dando una oportunidad de adorarlo bien y detenernos con lo que sea y lo que nos está desviando. Cada momento despierto. Pero solo hay dos situaciones en las que después de este punto ustedes no serán perdonados por Allah. Allah no aceptará el arrepentimiento. No importa quiénes seamos, es cuando el ángel de la muerte viene a llevarse tu alma, y tu alma real llega al punto de tu garganta que prácticamente estás acabado en ese momento. Has visto todo, has tomado todas las señales y aún así la rechazas. Entonces culpas a Dios por no aceptarlo en ese momento. No, no podemos culpar a Dios porque nos está dando tantas oportunidades de arrepentimiento o el último de los principales signos. Ves las señales principales del día del juicio. Los signos menores ya están ocurriendo y han estado ocurriendo, ¿verdad? Y vas a empezar a ver los signos mayores del día del juicio, pero los signos principales no están activos como los signos menores. Los principales signos van a ocurrir uno tras otro, y uno de esos signos principales que básicamente te dice que es el fin es cuando el sol se invierte y sale por donde se pone, saliendo por el oeste. Y en ese momento, si ves que esa acción ocurre de Allah el Altísimo, es demasiado tarde para que alguien regrese a él, Allah el Altísimo. Así que sé consciente. Podríamos nunca ver ese importante signo del día del juicio, pero va a ocurrir. Solo Allah
El Altísimo sabe lo que vamos a ver de las señales del día del juicio y lo que vamos a experimentar, pero el ángel de la muerte llegando a cada uno de nosotros puede ocurrir en cualquier momento. No importa cuán viejos seamos, cuán jóvenes seamos, no importa si estamos enfermos o estamos sanos, no importa si estamos en una casa o en una zona de guerra, no importa. Debemos entender que el ángel de la muerte vendrá a ti en cualquier momento, cuando sea ordenado por Allah el Altísimo. Así que de aquellos que cuando duermes te preparas y haces lo que necesitas hacer y lo aseguras todo en su lugar porque no sabes si despertarás y si despiertas eres bendecido con otro día. Sales de tu hogar, no esperes regresar. Así es como realmente deberíamos vivir una vida, nuestra vida. Y el último punto que quiero decirles es liberarse del pecado del día del juicio. Así que sé de aquellos que cuando duermes te preparas y haces lo necesario y haces lo necesario. Entonces, si alguna vez nos equivocamos, hagamos el mal a nosotros mismos, ocupémonos de eso entre nosotros y Allah el Altísimo. Pero si dañamos a otros, demos a cada uno su derecho, con cosas legítimas, y arreglemos nuestros asuntos mientras podemos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude y nos dé guía y nos mantenga siempre en el camino correcto y nos ayude a arrepentirnos, a quitar ese ego de nuestro corazón y eliminar esas enfermedades del corazón. Amén. Así sea. Gracias, hermanos, por escucharnos un día más en el podcast de los creyentes. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Estamos disponibles con el podcast en YouTube, en Spotify y Apple Podcasts. Que Allah subhanahu wa ta'ala los llene de bendiciones. Un saludo de paz. Soy su hermana Karen Ríos y nos vemos en un próximo episodio si Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, lo permite. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.